A ver, lanzo una pregunta. ¿Puede un esclavo, cojo además, llegar a ser una de las voces filosóficas más potentes sobre la libertad, en pleno Imperio Romano? Suena a ficción, pero es la historia real del filósofo estoico Epicteto, y hoy vamos a meternos de lleno en su vida y sobre todo en su pensamiento. Y lo más curioso de todo es que para hacerlo no tenemos nada escrito por él. Nuestra fuente principal, las disertaciones, no es un libro que él planeara. Son literalmente apuntes de clase, conversaciones que transcribió su alumno más fiel, Arriano. O sea, es casi como si tuviéramos una grabación de un seminario de hace 2000 años. Exacto. Es una ventana directa a su forma de enseñar. Una grabación que capta no solo la lección, sino el ambiente, las interrupciones, la espontaneidad pura. Nuestra misión hoy es, pues, usar esas notas, ese legado casi accidental, para entender quién fue este hombre, cuál es el núcleo de su filosofía, una filosofía para la acción, y cómo sobrevivió todo esto. Pues vamos a ello. Venga, empecemos por lo más impactante, su origen. Epicteto nace esclavo. Y su amo no era cualquiera, ¿eh? Era Epafrodito, un liberto del mismísimo Nerón. Había sido su secretario. Ahí ya tienes una de esas paradojas brutales de la historia. Epafrodito, que había sido esclavo, consigue la libertad, consigue poder, y lo primero que hace es convertirse él mismo en dueño de esclavos. Es una ironía tela. Te hace pensar, ¿no?, si la experiencia del sufrimiento te hace más empático o simplemente te enseña a moverte mejor dentro de un sistema cruel. Es una pregunta muy buena. Pero, bueno, dentro de esa dureza pasa algo increíble. Epafrodito deja que Epicteto estudie. Y no con cualquiera. No. Con Musonio Rufo, que era el maestro estoico más prestigioso de Roma. Y la hipótesis es que fue por puro pragmatismo, ¿no? Pues sí, es la más aceptada. A ver, Epicteto tenía una cojera importante, así que para trabajos físicos no servía. Quizá Epafrodito pensó, bueno, este esclavo es listo, pero no me sirve para mucho. Podría sacarle rendimiento como profesor, como pedagogo. Una inversión en capital humano, vamos. Totalmente. Una inversión que cambiaría la historia del pensamiento sin que él lo supiera. Pero claro, consigue la libertad y su vida no se convierte en un camino de rosas. Llega el año 93 y el emperador Domiciana. Domiciano, sí. Le entra la paranoia y expulsa a todos los filósofos de Roma. ¿Por qué? Los veía como una amenaza, totalmente, especialmente a los estoicos. Sus ideas sobre la virtud, la integridad, esa indiferencia ante el poder tiránico, eran un caldo de cultivo para la oposición en el Senado. No eran simples académicos, ¿sabes? Eran vistos como disidentes en potencia. Ya, consejeros peligrosos. Exacto. Así que Epicteto, que ya era un hombre libre, un maestro respetado, pues tiene que hacer las maletas y exiliarse. Y se va a Nicópolis, en Grecia. Y es allí donde funda su escuela y donde enseña hasta que muere. Y parece que es ahí, lejos del centro de poder, donde su filosofía madura del todo. Hay una anécdota que cuenta él mismo que lo ilustra muy bien. Sí, es un momento de una sinceridad brutal. Les cuenta a sus alumnos que de joven, en Roma, intentaba ser como Sócrates. ¿Cómo? ¿Parando a la gente por la calle? Sí, sí, paraba a gente rica y poderosa y se ponía a interrogarles sobre el bien y el mal, a intentar pillarles en sus contradicciones. Me lo imagino. Un ex esclavo cojo acorralando a un senador sobre su falta de virtud. La escena es increíble, pero peligrosísima. Peligrosísima. Se dio cuenta de que lo más probable no era que el otro tuviera una revelación, sino que él se llevara una paliza. Hiciera la anécdota diciendo, con mucha ironía, algo como: yo también era muy aficionado a ese sistema antes de acabar en estas. Es el paso del idealismo combativo a una sabiduría más práctica, ¿no? Eso es el reconocimiento de que hay que ser más estratégico. Y esa idea de lo práctico es lo que define toda su enseñanza. Porque, aunque el estoicismo se dividía en lógica, física y ética, las disertaciones son casi un monográfico sobre ética. Totalmente. Para él la filosofía no era un juego para especular sobre el cosmos, era un tecne, un arte de vivir. Su único objetivo era ayudar a la gente a alcanzar la eudaimonía, la vida plena, la felicidad. Y para eso todo se reduce a una distinción clave. La famosa dicotomía del control. Separar lo que depende de nosotros de lo que no.
Exacto. Suena simple, pero es la idea más revolucionaria del mundo. Lo que no depende de nosotros es básicamente todo lo que nos obsesiona. El cuerpo, la salud, el dinero, la reputación, lo que piensan los demás. Todo eso es externo, es prestado. La vida te lo puede quitar en cualquier momento. Basar tu felicidad ahí es construir sobre arena. Lo único que sí depende de nosotros, lo único que es nuestro de verdad, es nuestro albedrío. El albedrío, que no es exactamente libre albedrío como lo entendemos hoy, ¿verdad? Es más específico. Mucho más. Es nuestra facultad de juicio, nuestra capacidad para decidir qué es bueno, qué es malo y qué es indiferente. No controlas lo que te pasa, pero tienes control absoluto sobre cómo lo interpretas. Y ahí, en ese espacio, reside tu libertad. Nadie te puede obligar a pensar que un insulto es terrible. Ya, solo tú decides darle ese poder. ¿Solo tú? Entiendo la teoría, pero suena increíblemente difícil. Hoy en día, con la reputación online, la imagen, el trabajo, ¿no es casi sobrehumano decir, eso no depende de mí? ¿Y ya está? ¿No hay un riesgo de caer en la pasividad? Esa es la objeción de siempre, y es muy lógica. Pero Epicteto diría que no es pasividad, sino una reorientación radical de la energía. En vez de gastar fuerzas en lo incontrolable, enfocas el 100% de tu esfuerzo en lo único que sí puedes moldear: tu carácter, tus juicios, tus acciones. No es resignación, es estrategia. Exacto, la analogía que usa es genial. La vida es una obra de teatro. No eliges el papel, pero tu mérito está en cómo lo interpretas. Cita a un estoico, Agripino, que ante cualquier problema decía: no creo un obstáculo para mí mismo. O sea, el obstáculo no es lo que pasa, es mi reacción. Mi juicio es el obstáculo. Precisamente. Hay una cita en las disertaciones que es demoledora. Dice algo como: ni la muerte, ni el destierro, ni el sufrimiento son la razón de que hagamos algo, sino nuestras opiniones sobre ello. Y claro, esto no es un interruptor que pulsas y ya. Por eso introduce la figura del procopton. El que progresa. Me gusta mucho esa idea. No se trata de ser un sabio perfecto e inalcanzable. Y es un entrenamiento diario, un gimnasio para la mente. El procopton es el que está en el camino, el que hoy juzga un poquito mejor que ayer, el que hoy se enfada un poquito menos. A veces lo consigues, a veces no. Es un camino, no un destino. Y es increíble que todo este sistema de entrenamiento nos haya llegado por las notas de un alumno. Volvamos a Riano. Es fascinante que su intención no fuera publicar nada. Él mismo lo dice, que solo quería conservar para mí mismo en lo futuro memoria del pensamiento y la franqueza de aquel. Y esa falta de pretensión es lo que le da tanto valor. No hay artificio. Es la transcripción directa de las discusiones, de las preguntas, de las exclamaciones de Epicteto. Se oye su famoso «¿entonces qué?». Es filosofía en acción, en crudo. Como si en vez de leer a Platón pudiéramos escuchar las conversaciones en la academia. Justo eso. Es un milagro que sobreviviera. Pero entiendo que no nos ha llegado todo, ¿verdad? Hay un autor posterior, Focio, que habla de muchos más libros. Sí, ese es un gran misterio. Focio menciona 8 libros de disertaciones y 12 de charlas. Y solo tenemos 4. ¿Y qué pasó con el resto? Pues la opinión mayoritaria de los expertos, gente como Suillet o Spaneut, es que la información de Focio seguramente era inexacta. Los títulos en la antigüedad eran muy floridos. Quizá nunca existieron tantos libros, o se perdieron. Lo que es seguro es que estos 4 que tenemos son el núcleo de su pensamiento, salvados por la devoción de Arriano. O sea, que todo un pilar de la filosofía occidental depende de los apuntes de un estudiante. Es un accidente histórico asombroso. Y el viaje de ese texto es una odisea. Claro, porque como unas notas de clase de una escuela en Grecia acaban influyendo en el pensamiento moderno. Pues fíjate qué viaje. Durante siglos es casi un texto secreto, copiado a mano, en monasterios. Un ejemplo increíble de su adaptabilidad es la llamada paráfrasis cristiana. En la Edad Media sus enseñanzas eran tan universales que alguien creó una versión cristianizada, añadiendo cositas. Se leía como un texto de devoción. O sea, que la idea es tan potente que puede cambiar de ropa cultural sin perder la esencia. Totalmente. Y luego la cosa se acelera. En el siglo XVII, en 1646, sale una traducción anónima en Francia y de repente sale del círculo académico. Después, a finales del XVIII, un erudito alemán, Schweihauser, le dedica un trabajo monumental, una edición crítica que aún hoy es útil. Ahí ya se consolida como un pilar.
Pero aún quedaba un paso más para tener el texto más puro posible. Correcto. Un último gran paso lo da un filólogo, Schenkel, a finales del siglo XIX. Él es como el detective de la historia. Utiliza por primera vez un manuscrito que estaba en la biblioteca bodleiana de Oxford, mucho más antiguo y fiable, y con él limpia el texto de errores de siglos de copias. El Epicteto que leemos hoy es mucho más cercano al original gracias a ese trabajo. Fascinante. Un esfuerzo de siglos para escuchar una voz con más claridad. Entonces, si tuviéramos que resumir, Epicteto nos dice que la libertad no se conquista fuera, sino que se cultiva dentro. La verdadera soberanía es gobernar tu mundo interior. Exactamente. La fortaleza no está en no caer, sino en cómo juzgas la caída. La clave es el albedrío, esa ciudadela interior que, si la entrenas, es inexpugnable. Y todo esto nos llega no en un tratado solemne, sino en una conversación viva, un legado íntimo. Y esto me lleva a una última reflexión, a una paradoja que ha estado flotando todo el rato. Las fuentes dicen que los alumnos de Nicópolis no eran cualquiera. Eran jóvenes de la élite romana, los futuros gobernadores, administradores del imperio. Sí, la futura clase dirigente. Y ahí está la contradicción. Una filosofía sobre la libertad interior, forjada en la esclavitud y el exilio, se enseñaba para formar a los líderes del mismo sistema que lo había esclavizado. ¿Qué nos dice eso sobre el poder y la libertad? Es una pregunta inquietante, ¿eh? ¿Estaba Epicteto, sin querer, creando gobernantes más eficientes, enseñándoles a soportar el estrés del poder? ¿O estaba plantando una semilla de disidencia interior, creando hombres que, aunque participaran en el sistema, mantendrían una reserva moral? Esa es la pregunta final. ¿Se puede ser libre participando en un sistema de dominación solo con mantener la mente serena? ¿O la verdadera libertad exige también actuar para cambiar las estructuras que causan el sufrimiento? Epicteto nos da las herramientas para lo primero, pero lo segundo, esa es una pregunta que sus textos nos dejan abierta.